Muy buenas noches a todos. En esta oportunidad quiero darle la más cordial bienvenida nuevamente a nuestro acostumbrado webinar gratuito para todos aquellos alumnos y miembros que conforman Human Coaching Network. Muchísimas gracias nuevamente por asistir. En esta oportunidad nos va a acompañar Ricardo Escobar y nos va a hablar de un interesante tema en el cual nos han pedido muchas opiniones y han surgido muchas preguntas. Entonces, ese tema es las diferencias y las similitudes entre el coaching ejecutivo y el team coach. Pero antes de hablarle un poco de Ricardo y presentarle, me gustaría ver desde qué parte se están conectando, desde dónde se conectan el día de hoy. Entonces les voy a presentar la encuesta en pantalla y me gustaría que contesten según su... Vamos a darle 15 segundos más, que aún está entrando gente. Ok, cerramos el sondeo y vamos a compartir estos resultados. Anteriormente podíamos colocar países, pero ya son tantos países, estamos actualmente conectados con más de 20 países y bueno, vamos a compartir los resultados de acuerdo a nuestra ubicación según el continente. Tenemos 7% de personas coaches conectados en Norteamérica, 7% en Centroamérica, saludo a los centroamericanos, 81% a Suramérica, 4% de Europa y 0% de Asia. Vamos a tener que ingresar al equipo gente de Asia para compartir también con ellos. Entonces, bueno, retomando el tema, en esta oportunidad, como les comenté, nos va a acompañar Ricardo Escobar. Vamos a hablarle un poco de Ricardo Escobar. Ricardo es miembro fundador de Human Coaching Network, es director general de LIM International con sede en México, es conferencista en la Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia, la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, la Universidad de Veracruz en México, la Universidad Iberoamericana en México, el TEC de Monterrey en México y la Católica de Lima en Perú. Es director del Diploma de Estudios para la Calidad de Servicio en la Universidad de Celaya en México, es director académico del Diploma de Coaching del Instituto Tecnológico de Monterrey, es especialista en reingeniería, en desarrollo humano, en estudios orientales, aprendizaje acelerado, creatividad, coaching de equipo, coaching neurosemántico y ontológico. Es coautor del libro Creatividad en el Servicio como Estrategia Competitiva para Latinoamérica y es autor junto con Paul Advanter del libro de Team Coaching, el cual ya se puede encontrar a través de nuestra librería online en la página de Human Coaching Network. Bueno, vamos a darle entonces el pase a Ricardo y la más cordial bienvenida para que nos acompañe con este interesante tema. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Veo mucha gente conectada de Sudamérica y de Centroamérica. ¿Se escucha bien, Olvin? Te escucha perfectamente, Ricardo. Excelente. Bueno, pues bienvenidos. Hoy nos trae un tema bien interesante y en el cual he visto como muchas comentarios y muchas dudas y muchas confusiones. Y es, ¿qué tiene que ver el coaching ejecutivo con el team coaching? Y yo lo diría de otra manera, ¿qué diferencias hay para el coach, ya que estamos hablando entre colegas, de hacer coaching ejecutivo a hacer team coaching? Ah, empecemos por lo primero. ¿Cuál es la diferencia entre hacer coaching ejecutivo y hacer life coaching, coaching de vida? Normalmente el coaching de vida va dirigido a una persona que te busca, quiere que le hagas coaching y bueno, está en un momento de vida en el cual necesita un apoyo, un acompañamiento, pero es una persona que está pagando el proceso de su bolsillo, es una persona que quiere coaching, es una persona que tiene conciencia de esa necesidad de esa necesidad de apoyo y de esa necesidad de lograr o cambiar algo.
y tiene metas personales. Inclusive las metas pueden tener que ver con negocios, pero son metas de tipo personal. O sea, la persona puede hacerlo o no hacerlo. Qué sé yo, si yo me quiero independizar de mi trabajo y poner la librería que quise poner toda la vida, pues es mi meta. Puedo hacerlo o no hacerlo, porque nadie me está echando de mi trabajo. Puedo poner una librería, pero también puedo poner una panadería. O puedo conseguirme otro trabajo y olvidarme de mi librería por unos años. Entonces, normalmente son metas que pertenecen a la persona, más allá de las características de la meta. Cuando trabajamos en organizaciones y trabajamos con ejecutivos en organizaciones, lo Ricardo, primero que hay que entender, sí, dime, no te vemos escucho. tu pantalla, ¿Perdón? que no estamos viendo tu pantalla. Ok, déjame ver, ¿ahí la ves? Ya se está conectando. Ahí va. ¿Sí? Ok, dime cuando la tengas. No, ¿No la tienes? no, vamos a volver a darte. Ok, sí, déjame ver porque hay algo, bueno, aquí. Ajá. Voy. Aquí tenemos el cover. A mostrar mi pantalla, ok. Marco mostrar mi pantalla. Teóricamente ya la deberías estar viendo. ¿Sí? Sí, perfectamente, ahora sí. Excelente. Bueno, muchas gracias, Olvin. Y aquí como buenos coaches nos adaptamos a todo. Así Muy es. bien. Bueno, excelente. Pues estábamos comentando que cuando hacemos coaching ejecutivo, lo primero que tenemos que entender es que no estamos trabajando con una persona, estamos trabajando con una persona alrededor de un sistema. Y ese sistema es la organización al que la persona pertenece. Creo que uno de los grandes errores que cometemos, o los dos o tres principales errores que cometemos al hacer coaching ejecutivo, cuando estamos acostumbrados a hacer coaching de vida, es que en el ejecutivo vemos a una persona, ¿sí? Y muchas veces trabajamos el proceso de coaching como si fuera solo una persona, sin entender que hay un sistema alrededor. Y ese sistema es la organización, un sistema que influencia en la persona, un sistema que evalúa a la persona, un sistema que le exige a la persona el logro de ciertas metas, de ciertos retos e inclusive el desarrollo de ciertas competencias de liderazgo. Entonces, eso es lo primero que hay que entender, que cuando trabajamos con una organización, con un ejecutivo en una organización, estamos trabajando con una persona dentro de un sistema y tenemos que aprender a conocer ese sistema alrededor e inclusive a influir en ese sistema. Tenemos que entender también, y esto lo comentábamos en otro de los webinars, que las metas que trabaja un ejecutivo no son negociables. Son metas impuestas por la organización. Tenemos que entender que muchas veces esa persona que tenemos sentada enfrente no necesariamente quiere coaching. De pronto lo sentaron ahí, lo mandó su jefe, lo mandó recursos humanos a coaching. Pero bueno, quedémonos con este tema de trabajar con el sistema y no solo con la persona. ¿Qué quiere decir trabajar con el sistema? Quiere decir que yo me puedo apoyar del sistema para beneficio del ejecutivo. Por ejemplo, ¿qué es una prueba 360 grados? Bueno, es una prueba donde vemos cómo el sistema está observando a ese ejecutivo, su jefe, sus pares, sus colaboradores, él mismo, etcétera, etcétera. Yo puedo tener entrevistas con gente de recursos humanos, puedo tener entrevistas con el jefe de ese ejecutivo, puedo inclusive entrevistar colaboradores de ese ejecutivo, todo para beneficio del proceso. Eso es un poco trabajar con el sistema. ¿Qué pasa cuando hacemos team coaching? Bueno, aquí es bien interesante porque el equipo es un sistema en sí mismo. O sea, estamos trabajando con un sistema dentro de otro sistema. Si yo trabajo con un equipo, el equipo de ventas de una organización, entiéndase, gerente nacional de ventas y sus gerentes regionales, estoy trabajando con un sistema, que es el sistema del equipo gerencial de ventas, que a su vez pertenece a otro sistema que es la organización. Y aquí empiezan un poquito las diferencias. ¿Por qué? Porque el coaching individual es una conversación entre dos personas. Más allá de que sea life coaching o coaching ejecutivo, es una conversación. Es una conversación que se basa en pregunta-respuesta. Digamos que el coachee habla el 80% del tiempo, pero el coach le hace una pregunta cada
pongámosle 2, 3 minutos. Es una conversación basada en preguntas, pero es una conversación. El coaching de equipos no es una conversación. El coaching de equipos no es conversar con un equipo, es poner a un equipo a conversar, que es muy diferente. Cuando hablamos de competencias de coaching individual, si yo preguntara cuáles son las 3 o 4 competencias principales, bueno, todos diríamos saber escuchar, saber preguntar, saber hacer empatía, etcétera. Pues bien, lo primero que tenemos que entender cuando trabajamos con un equipo es que no es suficiente saber escuchar. O mejor, tenemos que redefinir qué quiere decir escuchar. Si entendemos que se escucha con los 5 sentidos, entonces, sí, una de las principales competencias de un buen coach de equipos es saber escuchar, pero escuchar al sistema completo. Inclusive podríamos decir también saber observar, y ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de esto, saber observar el sistema. ¿Sí? Es muy diferente a lo que entendemos por escucha en coaching individual. En coaching de equipos la pregunta sí es una herramienta definitivamente, pero no es la única herramienta. Preguntar es el 20% de lo que hace un coach de equipos. En cambio, preguntar es el 80% de lo que hace un coach individual. Entonces, en ese sentido, hay diferencias. La interacción es muy diferente. En coaching individual son 2 personas sentadas conversando. Coaching de equipos es un proceso en el cual el coach está observando a un equipo y escuchando sus conversaciones, y ese equipo está conversando sobre sus temas, sus retos, sus estrategias. Y lo que hace es como intervenciones just in time, a medida que observa el proceso, decide cuándo intervenir, y esto está acordado con el equipo. En coaching individual, por ejemplo, no se usa mucho la retroalimentación. ¿Y por qué no se usa mucho la retroalimentación? Porque desde mi ética como coach, yo solo puedo retroalimentar lo que estoy observando. Y mi coachee viene y me trae una historia de lo que está sucediendo allá afuera. Pero esa historia yo no la estoy observando. Entonces no es fácil retroalimentar. Inclusive no es conveniente retroalimentar. Yo no puedo opinar sobre una película que no estoy viendo. Si tú me cuentas una película, cualquier opinión sobre esa película de parte mía va a ser una opinión sobre tu opinión de la película, no sobre la película. En coaching de equipos es diferente porque yo sí estoy observando la película. Porque la película es la interacción del equipo en las sesiones en las que yo estoy presente como coach de equipos. Entonces, la retroalimentación se convierte en una herramienta muy interesante de un coach de equipos. En coaching individual se usa el diseñar ciertas experiencias de aprendizaje para el coachee, ponerle lo que llamamos ciertas tareas, que es muy diferente a darle ideas o sugerencias. En coaching de equipos, yo puedo diseñar una experiencia de aprendizaje para el equipo ahí mismo y provocarla ahí. Una sesión de coaching individual dura 1 hora, a lo sumo 1 hora y media. Una sesión de coaching de equipos puede durar todo el día. Entonces, esto genera muchas diferencias, y esto hace que el team coaching sea una especialidad del coaching, porque implica otro tipo de herramientas, otro tipo de estrategias, e inclusive me atrevería a decir otro tipo de competencias. El coaching de equipos es un proceso de acompañamiento como el coaching individual, que le permite al grupo convertirse realmente en un equipo, y en un equipo de alto desempeño. Pero no es lo mismo trabajar con un ejecutivo desarrollando competencias de liderazgo individual que trabajar con un equipo desarrollando competencias grupales. Porque cuando yo estoy trabajando con un equipo, tenemos que entender que los procesos individuales son diferentes a los procesos grupales. Entonces puede ser que en ese equipo haya gente que se comunica muy bien, gente que se comunica más o menos, y gente que se comunica pésimo. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es el nivel de comunicación del equipo? No de cada uno de los integrantes del equipo. Estamos hablando de 2 cosas muy diferentes. ¿Qué hace un team coach? Y podríamos decir que hace un coach, le ayuda al otro a aprender lo que nadie le puede enseñar. El acompañamiento del coaching lo que provoca es autoaprendizaje, es una especie de autoaprendizaje dirigido.
Pero el concepto de aprendizaje individual es muy diferente al concepto de aprendizaje colectivo. En equipo se aprende conversando, en equipo se aprende intercambiando experiencias, en equipo se aprende reflexionando sobre la acción y conversando sobre las acciones. En el aprendizaje individual funciona un poquito diferente. ¿Qué aporta un coach al proceso y qué aporta un team coach al proceso? Decíamos, el coach individual genera una conversación, perdón, el coach individual genera una conversación, ¿sí? Disculpen un momentito, aquí tengo un pequeño tema técnico. Ok, listo. ¿Estamos bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí, ¿Me perfecto. escuchan? Excelente, bueno, perfecto. Bueno, por eso es que me dedico a coaching y no a trabajar con computadoras. Excelente, bueno. Decíamos, el coach individual genera una conversación con el coaching. El coach de equipos pone al equipo a conversar y escucha la conversación y hace intervenciones en esa conversación. Entonces el concepto de conversar es diferente. El peor error sería pensar que una sesión de coaching de equipos es una conversación entre el team coach y el equipo. Es una conversación del equipo con el equipo mismo. Lo que pasa es que las reglas de la conversación las pone el team coach, que es diferente. Entonces, desde esa perspectiva, ¿sí? Las herramientas también son diferentes. Ah, por ejemplo, herramientas para manejar conflictos. Con un coaching en lo individual, me puede comentar un conflicto que tiene otra persona, le puedo ayudar a diseñar esa conversación con esa persona, le puedo poner de tarea que tenga una conversación efectiva con esa persona y después en la siguiente sesión me contará cómo le fue y veremos qué aprendió y qué logró. El manejo de los conflictos en un equipo es muy diferente porque yo estoy observando el conflicto. Entonces hago intervenciones en el conflicto. En el caso de coaching individual no podría hacer eso porque la contraparte del conflicto no la tengo presente en la sesión. Lo máximo que puedo hacer es ayudarle a mi coachee a enfrentar de manera más efectiva ese conflicto. Es muy importante entender, y esto lo comentamos mucho, que hacer team coaching no es hacer coaching individual en equipo. Conozco muchos colegas excelentes, buenos coaches en lo individual, inclusive excelentes para hacer coaching ejecutivo, pero cuando llegan con un equipo y el equipo tiene 6 personas, ven 6 coaches en lo individual, en vez de ver al equipo como una entidad compuesta por 6 personas. Veamos esto un poquitito más en detalle para entender el concepto. Siempre decimos que no es lo mismo ser un virtuoso del violín que dirigir una orquesta. No es lo mismo ser un excelente futbolista que dirigir un equipo de fútbol. Claro que alguien podría decir, bueno, pero es que coachar no es dirigir. Ok, quitémosle la palabra dirigir. Pero no es lo mismo interactuar con un equipo para hacer al equipo más efectivo que ser un miembro del equipo o ser un gran jugador en lo individual. Tan es así que muchas veces los grandes entrenadores no necesariamente fueron buenos jugadores. ¿Esto qué es lo que nos demuestra? Bueno, que las competencias que se necesitan para interactuar con un equipo, para ayudarle a un equipo a ser mejor equipo, no tienen nada que ver con las competencias que nos hacen exitosos en lo individual dentro del campo. El cliente de mi proceso en coaching de equipos es el equipo, no los miembros del equipo. Si yo genero conversaciones individuales con miembros del equipo, no estoy haciendo coaching de equipos. Yo estoy haciendo coaching de equipos cuando yo coacheo al equipo que está compuesto por personas. Y esta es una pequeña, gran diferencia. Y es tan importante que si lo o mejor, si no lo entendemos, vamos a terminar haciendo algo totalmente antiético sin darnos cuenta. Porque yo a una persona en una sesión de equipo no le puedo hacer una pregunta de coaching individual.
Sería como el equivalente de decirle a alguien que se quite la ropa en presencia del resto de su equipo cuando el resto de su equipo está vestido. Entonces, las preguntas en una sesión de coaching de equipos no van dirigidas a una persona en particular, van dirigidas al equipo. Es más, se usa más el pronombre plural, ustedes, que el pronombre tú. ¿A qué quiero llegar? No es generar una conversación individual frente al resto de miembros del equipo, es generar una conversación en el equipo. Y hay que entender que el equipo es una entidad compuesta por personas. Esto tal vez se entiende de la siguiente manera. El equipo es la mesa, las personas son las patas de la mesa y el sistema es el restaurante alrededor, el restaurante donde esa mesa está. Entonces lo primero que tenemos que entender cuando estamos haciendo un trabajo de coaching de equipos es que tenemos que tener una visión más sistémica. ¿A qué me refiero con visión sistémica? Se están dando 5 niveles al mismo tiempo y sigo con el ejemplo de la mesa. ¿Cuál es el nivel personal? Es lo que sucede dentro de cada miembro del equipo, lo que sucede dentro de cada pata de la mesa. Por ejemplo, Juan tiene que hacer todo un trabajo de paciencia para aguantarse a María. Nadie se da cuenta, pero eso está sucediendo. Etcétera. Entonces, eso es lo que llamamos el nivel personal en los equipos, lo que sucede dentro de cada miembro del equipo, que termina influyendo al equipo indudablemente, pero son procesos internos. Curiosamente, en coaching de equipo, este nivel personal no se trabaja mucho, porque si abriéramos ese nivel personal en una conversación de equipo, muy seguramente terminaríamos haciendo una especie de pseudoterapia grupal. El segundo nivel se llama el de los roles. Los roles son las interacciones entre las diversas patitas de la mesa. Cómo cada patita de la mesa influye, impacta para bien o para mal en la estabilidad de la mesa para que la mesa pueda cumplir su función. Eso es lo que se llama el nivel de los roles, las interacciones entre los miembros del equipo. Y hay roles formales e informales, ahorita al rato vamos a ver algo de eso. ¿Cuál es el nivel equipo? El nivel equipo es la mesa como tal. Y aquí hablamos de competencias de equipo, que no es lo mismo que competencias individuales, ya lo comentamos. ¿Cuál es el nivel del negocio? Los números, los indicadores que el equipo mueve, lo vamos a decir así. El número de almuerzos que le produce al restaurante esa mesa. ¿Y cuál es el nivel organizacional? El nivel organizacional es el sistema mayor. Entonces es el beneficio, la contribución de esa mesa al restaurante como tal, no solo numéricamente. Entonces, lo primero es que cuando hacemos coaching de equipos tenemos que tener esa visión sistémica para entender lo que está sucediendo. Porque no solo vamos a trabajar procesos de desarrollo de las personas dentro del equipo, sino de desarrollo del equipo y de impacto del equipo en su propia organización. Decíamos que el coach de equipos es más lo que observa que lo que escucha. Escucha conversaciones y observa comportamientos. Pero su verdadero trabajo es observar qué hay detrás o qué hay debajo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son los procesos internos del equipo? ¿Cuáles son las dinámicas de comunicación? ¿Cuáles son los paradigmas grupales que pueden estar afectando en algún sentido al equipo? ¿Cuáles son los valores que se juegan ahí? Esto es lo que observa, pero vamos a llevar esto a un terreno mucho, mucho más práctico. Otro elemento muy importante es, ese equipo tiene un líder, y ese líder, por su razón de ser, tiene una predominancia y un impacto especial en el equipo. Entonces, ¿cuál es la relación entre el team coach y el líder del equipo? Yo diría que es una relación de alianza. Es una relación en la cual el líder del equipo se enfoca hacia el resultado y yo, team coach, me enfoco hacia el desarrollo de las competencias del equipo, pero respetando la búsqueda de resultado. Cuando digo alianza no me refiero a coachar al líder del equipo, porque si yo estoy haciendo un proceso de coaching al líder del equipo sin el equipo presente, bueno, estoy haciendo coaching ejecutivo y es muy válido, pero son dos procesos totalmente diferentes. Las conversaciones que yo tengo con el líder del equipo fuera de las sesiones no son conversaciones de coaching,
porque yo soy coach del equipo, no del líder del equipo. ¿Qué pasa? Yo soy coach del equipo, pero a su vez soy una especie de asesor informal del líder del equipo. Entonces, claro, me puedo llevar un día a almorzar al líder del equipo y tener una conversación sobre lo que está sucediendo con el equipo. Inclusive le puedo dar recomendaciones para que tenga una mejor interacción con ese equipo, pero no necesariamente le estoy haciendo un proceso de coaching individual. No es, porque mi cliente es el equipo, y esto lo insistimos. Entonces, soy el asesor informal del líder del equipo. Inclusive, lo diría de otra manera, soy el asesor informal de la organización. Yo puedo tener una conversación con las personas de recursos humanos sobre cómo veo al equipo y cómo veo al líder, e inclusive puedo hacer recomendaciones de otros apoyos que el equipo puede estar necesitando, que van más allá de mi intervención como coach de equipos. Entonces, ¿cuál es nuestro gran reto para cerrar esta primera parte? Escuchar lo que no se dice y observar lo que no se ve. Si yo estuviera haciendo solo coaching individual, ok, yo escucho lo que mi coachee dice y escucho lo que no dice, pero no puedo observar a mi coachee en sus interacciones porque solo lo tengo en la sesión, solo lo puedo observar en la sesión. Ok, existe una modalidad, y esto también es importante aclararlo, que se llama Shadow Coaching, Coaching Sombra, donde yo voy y observo a mi coachee, a mi cliente, al ejecutivo, lo observo en acción, en una interacción con su equipo. Por ejemplo, dándole una retroalimentación a su equipo, dirigiendo una reunión. Y puedo ir y observar esa reunión, pero cuidado. Si mi cliente es solo el ejecutivo, ese día yo iré en el rol de Shadow, pero no tengo ninguna intervención con el equipo. Estoy sentado observando y todo lo que observe será un insumo de información para la siguiente sesión individual con mi ejecutivo. Esa es una metodología muy interesante, pero viene del mundo del coaching ejecutivo, que es ir a observar al ejecutivo en acción, sin intervenir en el sistema. Simplemente observo y después retroalimento a mi ejecutivo a puerta cerrada. Muy diferente si soy coach del equipo, donde sí intervengo en el equipo y el líder es un miembro más del equipo en su rol de líder. Obviamente puedo tener conversaciones con él fuera de sesión, pero no es mi coachee. Esa sería un poco la gran diferencia. Hay mucha complementariedad entre las dos cosas. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis antes de entrar en qué es observar un equipo y entrar en una serie de detalles bien interesantes. Me gustaría hasta este momento, Olvin, si hay algún tipo de pregunta, comentario Ok, sobre lo que hemos conversado hasta ahora. si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y con gusto le damos el micrófono para que vayamos aclarando las preguntas. O puede hacer sus preguntas a través del chat también. Ofelia tiene una pregunta, vamos a darle el micrófono. Ofelia, buenas noches. Hola, buenas noches, encantada en saludarles. ¿Cómo te va? Eh, Buenas Bien, noches, Ofelia. Cuéntanos. aprendo mucho de ustedes. Muchas gracias por estos webinars. Mira, la pregunta es la siguiente. Si yo estoy como coach de equipo, ¿cuál es el ideal de mi ubicación en el espacio para poder estar observando y no molestar al equipo y poder estar pendiente de todo? Excelente pregunta, Ofelia. Muchas gracias. Y además me encanta porque es una pregunta muy práctica. Mira, yo diría lo suficientemente lejos para que no estés dentro del sistema y lo suficientemente cerca para que escuches y observes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si el equipo está sentado en una mesa redonda y yo me siento en el mismo círculo, imagínate, veámoslo con una cámara desde arriba. Si estoy en el mismo círculo de la mesa, me metí al sistema. Así es. Entonces, eso solo lo hago cuando quiero generar algún tipo de conversación en la cual las reglas de la conversación, por la complejidad que tienen esas reglas, o por el tipo de proceso que estoy llevando, quiero yo moderar la conversación, ahí sí me meto en el sistema, me meto en el círculo, por decirlo de alguna manera. Pero
Hay otra modalidad que se llama intervenciones just in time, en la cual, por ejemplo, yo estoy sentado fuera del círculo, digamos que, llamémoslo así, en una esquinita, más o menos físicamente te lo diría, qué sé yo, entre 1 metro y 2 metros máximo, no tan cerca que esté dentro del sistema, no tan lejos que no observe y escuche los detalles. Entonces, acerco mi silla, me meto, estimulo al equipo con una pregunta, por ejemplo, y me vuelvo a salir, porque es una pregunta para que el equipo se la responda, no para que me la responda a mí. Hay otro tipo de herramientas donde te metes, generas una pregunta, pero sabes que esa pregunta hace parte de una secuencia de preguntas por X o Y razón, entonces te quedas dentro de la mesa y moderas esa conversación, pero esa moderación normalmente no dura mucho tiempo. Eh, Déjame decirlo de otra manera. El team coach es una especie como los entrenadores de básquet que están observando el partido y de pronto piden tiempo fuera y en ese momento hacen una intervención y el partido se para. Cuando haces tu intervención, te metes al sistema, inclusive psicogeográficamente te metes al sistema. Y cuando terminas tu intervención, te sales del sistema. Algunos tips que les pueden ayudar. Si ven que los miembros del equipo cuando hablan los están mirando a ustedes a los ojos, eso es una mala señal, porque quiere decir que les están hablando a ustedes. Y el objetivo es generar una conversación entre ellos. Entonces algo que yo hago a veces cuando me miran a los ojos es que sutilmente quito la mirada después de que la persona empieza a hablar. No la quito tan rápido porque si la persona es visual se va a sentir no escuchada. Pero no le dejo la mirada porque entonces me sigue hablando a mí. Y la idea es que le hable al equipo. Otro tip que te podría dar es mantén el mismo nivel visual del equipo. Si el equipo está sentado, tú también estás sentada, aunque estés en un rincón. ¿Por qué no parada? Porque psicogeográficamente, si estás en un nivel más alto, mandas una especie de mensaje de autoridad. Otro elemento que te puede ayudar es no seas lo que en México llaman el florero, o sea, estar como en el centro del campo visual del equipo, porque estás es como en un rincón, estás como lateralmente. Tampoco estés tan escondida que cuando entres al sistema los asustes. Entonces, en cierto sentido, sí te tienen que estar viendo. No sé si estos tips te ayudan. Oye, eres muy generoso, muchas gracias, es todo muy bueno. No, encantado. Ok, una segunda pregunta para continuar, Ricardo. Vamos a darle el audio a Ernesto Manrique. Levantó la mano. Ernesto, buenas noches. Hola, buenas noches, Ricardo. Qué gusto escucharte, saber ti después de años. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy el tema me parece muy interesante. Muchas gracias, Ernesto, bienvenido. Dime, cuando estamos en un team coaching, ya muchas veces lo que me ha pasado a mí es que ellos se enfrascan en una conversación demasiado técnica, no hay cómo sacarlos del pozo ese. Dime, ¿cuál es Ajá, uno de los tips más complicados? O sea, para ok. salir de... Sí, buen punto. Bueno, lo primero que yo te diría es que tu rol como team coach no es escuchar el contenido de la conversación. El contenido de la conversación les interesa a ellos en función del objetivo de esa misma conversación. En realidad lo que hacemos los team coaches es observar y captar lo que está detrás de la conversación. Por ejemplo, patrones de toma de decisiones, patrones de análisis de problemas, qué tanto se escuchan entre sí, ahorita vamos a ver algunos detalles de esto, etcétera. Entonces, lo primero que te diría es, no te preocupe el contenido de lo que están hablando, lo importante es que el contenido les sea interesante a ellos y les sea relevante en el objetivo de la conversación, ¿sí? Lo que pasa es que hay que entender que hay dos tipos de conversaciones en los equipos. Por ejemplo, si un equipo está coordinando acciones, está hablando de estrategias, de tácticas, de ideas, etcétera, obviamente tú a ese contenido no puedes aportar, porque si aportaras serías más un asesor que un coach, y además tendrías que ser especialista en ese contenido. Claro. Entonces tú lo que haces es coachar el proceso y hacer intervenciones de proceso, no de contenido. Entonces el contenido puede ser cualquiera. Lo importante sí es que el contenido les sea relevante a ellos. Entonces, de pronto tus intervenciones pueden, por ejemplo, si los ves muy dispersos, como que no están llegando a nada, por ejemplo, puedes usar el reloj como una especie de estimulador. Doy un ejemplo. Imagínate que se pactó la reunión para 3 horas y se pactó X o Y objetivos. Y resulta que faltan media hora.
Y entonces de pronto tú puedes decir, equipo, les falta media hora. Si la reunión terminara en este momento, ¿qué lograron? Equipo, les falta media hora. ¿Cuál es la mejor manera de usar esta media hora para que se cumplan los objetivos de la reunión? Entonces, ese tipo de intervenciones tuyas son intervenciones de proceso, no de contenido, y los ayudan a focalizarse. Tú no tienes que entender el contenido, porque tu rol no es opinar sobre contenido. Algo muy importante es que cuando se diseña una sesión de team coaching, se codiseña con el líder del equipo y a veces inclusive hasta con recursos humanos, cuál es el objetivo de la sesión y de qué se va a hablar y para qué se va a hablar de eso. Entonces hay dos tipos de conversaciones. Las que genera el equipo, por ejemplo, ellos tienen que hablar de la estrategia comercial del trimestre para vencer a la competencia. Ok, ahí tú haces una observación e intervenciones de proceso. Pero también puede ser que en determinado momento del proceso tú decidas que generen una conversación con tus reglas que les puede ayudar a ciertas cosas. Por ejemplo, lo que se llama la técnica del antimeta. Le sueltas una pregunta del estilo de, oigan, si lo que quisieran es quedarse sin clientes, ¿qué harían? Y ahí generaste un ejercicio creativo. Pero tú ahí estás como dirigiendo el contenido de la sesión con cierta intencionalidad. ¿Sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, si se enfrascan en temas técnicos, pero eso hace parte del objetivo de la sesión, que se enfrasquen, no hay ningún problema, siempre y cuando para ellos les sea efectivo ese nivel de conversación. Y ese nivel de conversación sea efectivo para el objetivo de la sesión. De acuerdo, ok. Ya, Ricardo, me ha dado buenos datos, sí, porque he tenido a veces casos que se han metido y dejan el tiempo, entonces ya se habla que con el reloj hacerles una contrapregunta para poder centrar en el proceso. Claro, claro. Sí, te recomendaría, como para prevenir que eso suceda, por ejemplo, tú puedes preguntarle al equipo y puedes hacer la pregunta individualmente, ¿cuál es el objetivo para cada uno? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Y entre más esté claro el objetivo al principio, más difícilmente digamos, se van a dispersar conversando. Muchas veces el dispersarse tiene que ver con que no había un objetivo claro. Ahora, también aquí hay otra cosa importante. Todo equipo en sus conversaciones tiene un líder. Entonces, tu rol, y esto es interesante, tu rol como coach no es que la reunión sea efectiva. Este es el rol del líder. Tu rol es observar patrones del equipo y hacérselos ver para que el equipo aprenda de esos patrones y sea un mejor equipo. Pero a veces la inefectividad de una reunión genera grandes aprendizajes. Te doy un ejemplo. Una vez me pasó con un equipo que se pusieron a discutir si se podía fumar o no en la sala. Y resulta que en algún momento yo dije, quienes por razones de salud personal pidan que no se fume, levanten la mano. 2 personas levantaron la mano. 15 minutos después seguían discutiendo si se podía fumar o no en la sala. Y llegó un momento en que les dije, oigan, hace 15 minutos 2 miembros del equipo por razones de salud personal pidieron que no se fumara. 15 minutos después ustedes siguen discutiendo. ¿Qué les dice esto como equipo? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Yo los dejé discutir porque me di cuenta que ahí había un aprendizaje muy interesante para ellos mismos. Si yo me hubiera ido por el lado de hacer más efectiva la reunión, de pronto les hubiera robado aprendizaje en ese momento. Entonces, la efectividad de la reunión depende del líder de la reunión, no del coach. Del coach lo que depende es que el equipo aprenda de lo que pasa en la reunión para que sea mejor equipo, no necesariamente que sea efectivo. Porque también de nada serviría que un equipo sea efectivo solo porque había un coach presente. Porque la idea es que el aprendizaje sea consciente, autónomo y sostenible. Entonces muchas veces la no efectividad es lo que más enseña. Por ahí va. Claro, muchas gracias. Sí. No, encantado. Bueno, vamos a continuar y nos vamos a meter en temas mucho más de detalle. Y creo que aquí va a quedar muy claro las grandes diferencias con coaching ejecutivo. ¿Qué observo yo de mi coachee cuando estoy trabajando con mi coachee? Ok, puedo observar lenguaje corporal, indudablemente. Puedo observar ciertas reacciones ante mis preguntas,
puedo observar ciertos movimientos que hace, etcétera. Ok, pero estoy observando a una sola persona. De lo que vamos a hablar aquí es de cómo observar a un equipo. Entonces, ¿qué cosas se observan cuando observamos un equipo? Por ejemplo, expresiones, ¿sí? Y gestos faciales de las personas, tanto del que está hablando como de los que están escuchando. Acuérdense que el rostro habla. Entonces, los rostros de los miembros de un equipo muestran mucho sobre lo que están pensando de lo que un miembro del equipo está hablando. Entonces, no, cuando alguien está hablando en una reunión de equipo, yo observo más a los que están escuchando que al que está hablando. Y recibo mucho más información sobre el equipo viendo las reacciones corporales, inclusive hasta de alejamiento y acercamiento de los que escuchan. Las miradas. Muchas veces las personas con la mirada están buscando alianzas, están buscando validación. La mirada dice mucho. Muchas veces la persona está hablando y la persona B observa a la persona C y con esa mirada le manda un mensaje sobre lo que opina de lo que A dice. Entonces, observar las miradas de las personas es bien interesante. El tono emocional al hablar sobre un tema. Y aquí cuando digo tono emocional me refiero no a lo que dice, sino a cómo lo dice. Rapidez al hablar de la persona, volumen del tono de la voz, frecuencia con la que una o varias personas hablan de un tema. Y esto, por ejemplo, muchas veces sucede en las reuniones de equipo que los extrovertidos acaparan la reunión. Simplemente porque para el extrovertido le es común conversar y se siente muy bien conversando. Y el introvertido se siente muy bien escuchando. Y si hay mayoría de extrovertidos en una relación, en una conversación, el introvertido se introvierte más y está feliz callado. Entonces a veces necesitas tener técnicas para que el introvertido hable, porque de pronto el introvertido tiene algo muy interesante para decir, pero se siente cómodo callado. Entonces, una pequeña recomendación acá, nunca evidencien a la persona que no está hablando. O sea, si el que no está hablando se llama Juan, nunca le digan, oye Juan, tú no has dicho nada, ¿qué opinas? Porque lo único que van a provocar es que Juan diga lo que el equipo quiere escuchar, no lo que realmente quería decir. Hay diferentes técnicas para que el que no quiere hablar hable. Por ejemplo, generen subequipos o pónganlos a hablar en pareja. En pareja trabajen tal pregunta y dentro de 5 minutos digan qué opinan. Obviamente si pongo a hablar a 2 personas está imposible que uno se quede callado. Usa lo que llamamos un stop reflect con post-its. Generas una pregunta de reflexión y que cada quien se la conteste por escrito y que luego los que quieran lean lo que escribieron. O sea, hay diferentes maneras de hacer hablar al que no quiere hablar sin que se sienta agredido y sin que se sienta evidenciado. También la duración de las intervenciones nos puede decir mucho sobre cosas que están pasando en la reunión. Una muy buena recomendación cuando ustedes estén trabajando con equipo, ese equipo siempre tiene un líder. Y ese líder normalmente está en las reuniones y debería estar en las reuniones. Entonces observen al líder. O sea, cuando pase algún tipo de interacción que a ustedes les genera ruido, llamémoslo así, observen al líder. Observen qué reacción tiene el líder. Voy a poner un ejemplo. 2 personas de un equipo empezaron a discutir muy fuerte, empezaron a insultarse. ¿Tú debes intervenir o no debes intervenir? Yo lo primero que hago es observar al líder del equipo, ver qué tan tranquilo está, inclusive al resto de personas, porque eso me da la pauta de qué tan común es para ese equipo el comunicarse de esa manera. Lo que para mí puede ser, se están insultando y se van a matar, para ellos puede ser su manera común de conversar. Y acuérdate que no se trata de que conversen como a ti te gusta, se trata de que conversen como a ellos les sirve. Entonces, y esto lo aprendí de los aviones, cuando vas volando en un avión y el avión se mueve mucho, ¿cómo sabes si realmente el tema es serio o no, si el tema es peligroso o no? Observa las azafatas. Si las azafatas están tranquilas, aunque el avión se mueva, no te preocupes, quiere decir que ese movimiento es relativamente normal. Ahora, el día que veas a una azafata asustada, ese día sí preocúpate. Entonces es lo mismo, hay que observar al líder. Los gestos de las personas al hablar sobre determinados temas, los gestos repetitivos. Hay personas que en su expresión muestran validación e invalidaciones de lo que se está diciendo.
el ángulo del movimiento del cuerpo en las personas. Por ejemplo, a veces hay personas que hablan y tú te das cuenta cómo sutilmente algunos se alejan, se echan un poco para atrás, como que hubiera cierta resistencia a la persona o a lo que está diciendo. O al revés, se acercan y acercan los hombros y no solo fijan la mirada, sino que el mismo cuerpo está mostrando un nivel mayor de atención. El grado de energía al hablar sobre algo. El llegar pronto o llegar tarde a una sesión o estarse saliendo, aunque puede tener elementos coyunturales indudablemente, pero muestra mucho de lo que es un equipo y muestra mucho del nivel de interés de las personas sobre los temas. Inclusive a veces ves, por ejemplo, lo que se llaman interrupciones voluntarias. Personas que a propósito toman el celular, no porque les entró una llamada, sino porque es su manera de, en cierto sentido, invalidar lo que se está diciendo. Ahora, es muy interesante ver cuando quien hace esto es el líder del equipo. Cuando el líder es el que está mostrando poco interés en lo que uno de los miembros del equipo está diciendo. Obviamente, ¿qué tan efectivo es el equipo en sus reuniones? Pero volvemos a lo que yo comentaba hace rato. Tu rol como team coach no es que sean efectivos en esa reunión. Tu rol como team coach es que se den cuenta de sus áreas de oportunidad, de los obstáculos para ser más efectivos y trabajen eso y cambien comportamientos de manera consciente y autónoma y se vuelvan más efectivos. Pero no necesariamente que lo sean en ese momento. Porque si tú entiendes que tu rol es la efectividad de las personas, entonces vas a terminar siendo directivo en la sesión. Y de pronto la sesión termina siendo muy efectiva, pero gracias a ti. Por eso es bien interesante al final de cada sesión cerrar el marco aprendizaje con preguntas del estilo, por ejemplo, de usar lo que llamamos un puño 5, con la mano, con los dedos, de 1 a 5, dime qué tan efectiva fue la reunión, de acuerdo a los objetivos que tenían, y qué hizo que fuera así de efectiva, para que ellos concienticen sus comportamientos efectivos y luego puedan replicarlos. Algo bien interesante, ¿cuál es la relación del equipo con el concepto tiempo? O sea, porque tiempo también tiene que ver con objetivos. Hay equipos para quienes lo más importante es el tiempo. Entonces, la reunión puede estar interesantísima, se está hablando de algo de un nivel de profundidad impresionante, pero ya es hora de terminar y dejan ciclos abiertos. O al revés, no tienen concepto de tiempo. No tienen concepto de tiempo y se fue la reunión y no avanzaron. No eran conscientes de que el tiempo estuviera pasando. Aquí también quiero aclarar una cosa, el rol del team coach no es ser el timekeeper, no es llevar el tiempo, no es tu rol. Puedes usar el tiempo como un estímulo de aprendizaje, pero tu rol no es llevar el tiempo de la reunión. ¿Qué valores individuales subyacen? Dicho de otra manera, no es lo mismo los valores del equipo que los valores de cada miembro del equipo. Por ejemplo, un equipo comercial, el principal valor es resultado. Sí, pero de pronto en el equipo hay alguien cuyo principal valor es servicio a clientes. Y servicio a clientes y resultados no siempre van en la misma línea. Una persona que tiene demasiada orientación al cliente, de pronto no es bueno que esté en un equipo comercial, sino en ese caso que esté en el área de servicios. ¿Cuáles son los patrones de análisis y solución de problemas del equipo? O sea, ¿cuáles son los mecanismos de decisión? ¿Cuáles son los mecanismos de generación de ideas? Y aquí es muy importante observar al líder del equipo, porque por definición el líder y su estilo personal tienen una tremenda influencia en el funcionamiento del equipo. Otras cosas para observar, sobre todo cuando ya tienes varias sesiones con un equipo, ¿quiénes se sientan junto a quiénes? Esto es bien interesante. Muchas veces hay personas que buscan alianzas, entonces siempre buscan sentarse con aquel que va a estar de acuerdo. ¿Quién escucha a quién y quién no escucha a quién? Y esto te puede dar patrones bien interesantes como solo escuchamos a los expertos. Entonces, si el junior habla, nadie lo escucha. O lo oyen, pero no lo escuchan. Y de pronto el junior es el que tiene la visión más fresca de la situación. ¿Dónde se sienta cada integrante? Sobre todo cuando la reunión es... por ejemplo, tú tienes mesas redondas, vienen diferentes personas, ¿quiénes se sientan con quién? Un mecanismo muy importante en coaching de equipos es genera en determinados momentos que la gente se siente en lugares diferentes.
porque esto no solo refresca el ambiente, sino que inclusive ayuda a la creatividad. Por ejemplo, ¿quiénes se sientan junto al líder? O el líder a quién busca tener al lado. Esto no es ni bueno ni malo, pero es información. ¿Cómo reaccionan cuando los cambian de sitio? Cuando el team coach les pide que se sienten en otro lugar con otras personas, ¿qué tipo de reacción genera en el equipo? Ahora, ¿qué escuchar? ¿Sí? ¿Qué escuchar más allá del contenido? Por ejemplo, ¿quiénes usan un lenguaje asertivo basado en hechos, cifras, comportamientos observables, ejemplos concretos? ¿Y quiénes su lenguaje es más basado en emociones, opiniones, juicios? Y entonces terminan teniendo como dos conversaciones totalmente diferentes. Unos en lo que Eduardo de Bono llamaría sombrero blanco y otros en sombrero rojo. Y un sombrero rojo y un sombrero blanco nunca se pondrán de acuerdo, porque es como que hablan dos idiomas diferentes. O los dos hablamos de hechos y cifras, o los dos hablamos de emociones y opiniones. Todo se vale, pero yo no puedo combatir un hecho o una cifra con una opinión. ¿Sí? Sí puedo combatir una opinión con un hecho o una cifra. Yo no puedo combatir una opinión con otra opinión, por eso las discusiones sobre política nunca nos pondremos de acuerdo, porque es opiniones contra opiniones. ¿Quiénes en una reunión, cómo usan los pronombres? ¿Quiénes hablan en primera persona singular? Por ejemplo, desde el yo. ¿Quiénes hablan desde el nosotros? ¿Y quiénes hablan desde el ustedes? Porque el ustedes, un miembro de un equipo que dice ustedes, eso se llama lenguaje distal, la distancia entre lo que estoy diciendo y yo. En este momento, por ejemplo, yo puedo decirles a ustedes, les puedo decir ustedes, entre otras cosas porque están lejos. Pero si yo estoy en una reunión de equipo y a mis propios compañeros de equipo que están en la misma mesa les digo ustedes, estoy generando una especie de distancia un poco curiosa. Y acuérdense que el lenguaje no es inocente. Por algo dije ustedes. La persona que habla mucho en primera persona singular, en yo, en una reunión de equipo, también puede ser el otro extremo. Esa persona puede estar entrando en lo que llamamos patrón heroico. Y es que cree que el equipo no existe y solo existe la persona. Ahora, si el que lo dice es el líder, acuérdense que no solo es qué se dice, sino quién lo dice. Un líder que solo habla desde el yo y no habla desde el nosotros, también te está dando información muy interesante, entre otras cosas para darse cuenta que de pronto también ese líder necesita un proceso de coaching individual, que a propósito y como paréntesis, de pronto no es conveniente que lo hagas tú mismo. O sea, a veces por razones comerciales queremos agarrar los dos contratos. Mi recomendación es o le haces coaching al equipo o le haces coaching individual al líder del equipo. La misma persona haciendo las dos cosas no es conveniente, se sesga el proceso. Ahora, ¿quieres comercialmente agarrar los dos contratos? Bueno, pues envía a un colega de tu misma empresa o un colega subcontratado. ¿Quiénes hablan omitiendo el sujeto de la acción? Por ejemplo, dicen, eso podría hacerse, pero si se dan cuenta en esa frase no hay un sujeto. No dijo yo podría hacerlo, no dijo hagámoslo, no dijo necesito su apoyo, dijo eso podría hacerse. Además, fíjense, el patrón de aquí, el patrón del lenguaje es interesante. Podría hacerse. ¿En qué mundo? Podría es allá y entonces, no aquí y ahora. ¿Quiénes se desempoderan con su lenguaje? O sea, ¿quiénes usan mucho el se o el me? Es que ese cliente se perdió, es que el cliente me dijo que no. El se y el me en términos de lenguaje son desempoderantes. Entonces, si tú notas que una persona en una reunión de equipo repetitivamente usa el se y el me, por definición se está desempoderando y algo hay que hacer. ¿Quiénes se quejan pero no proponen? O proponen pero no se incluyen proactivamente en la propuesta. Recordemos que detrás de toda queja hay un pedido o una oferta. Entonces, una de las labores del coach es convertir esa queja en oferta o en pedido. Y a veces preguntándolo directamente, si una persona se está quejando con los miembros de su equipo, digamos Pedro se está quejando, de pronto tú haces una intervención del estilo de Pedro, ¿qué es lo que necesitas que el equipo haga con respecto a lo que estás diciendo? ¿Qué es exactamente lo que le estás pidiendo al equipo? Con eso le ayudas a la persona a convertir la queja en pedido. Y hay personas que
hacen ofertas o proponen ideas, sugerencias, pero no se incluyen en la sugerencia. La proponen desde el ustedes. Ahí, claro, uno dice, bueno, uno podría hacer una intervención del estilo de, oye, ¿y tú qué vas a hacer al respecto? Pero hay que tener cuidado porque puede ser bastante agresiva esa pregunta. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, si se dan cuenta, el proceso de observación y de escucha en una interacción de equipo es muy diferente al proceso de observación y de escucha en una interacción de coaching individual. Me gustaría que hacer otro pequeño paréntesis para preguntas, comentarios. Ok, quien tenga alguna pregunta puede levantar la mano y le damos el audio. Mientras vamos a leer, bueno, ya levantaron la mano. Alba Restrepo, vamos a darle el audio. Buenas noches, Alba. Hola, muy buenas noches, Ricardo. Muchísimas gracias por este espacio de aprendizaje espectacular. No, encantado, Alba. Bienvenida. Cuéntanos. Ricardo, una pregunta. Tú ahorita tratabas de explicar un poquito, si tengo un equipo desarrollando el team coaching, y hay 4 líderes que son los pilares de ese equipo, ¿sí? Los jefes de área. He escuchado algunas sugerencias en las cuales uno como coach puede decidir hacer sesiones individuales de grupo, con todos juntos, con líderes, y alguna reunión estratégica excluyendo a los líderes de grupo, o personas ajenas al proceso de cierta manera, o sea, gestión humana o algún gerente general que participa en eventos. Yo tuve un proceso de team coaching, hice esas reuniones individuales y luego con líderes, y por sugerencia y por decisión quisimos generarles coaching individual a los 4 líderes. ¿Tú sí lo avalas? O sea, yo la misma coach, o sea, yo trabajé el team coaching y cuatro personas en coaching individual para como fortalecer el proceso. ¿Sí lo avalas? A ver, de lo que entendí de tu ejemplo, comentaría lo siguiente. 2 cosas. Una, hay algo que se llama la teoría de los triángulos y es definir cuál es tu triángulo de trabajo. Cuando digo triángulo me refiero a un equipo y su líder. Voy a poner un ejemplo. Una empresa que tiene muchos problemas porque las ventas no están funcionando. No necesariamente yo tengo que trabajar con el 100% del equipo de ventas, que son 200 personas, porque eso solo sería si yo los estuviera entrenando en ventas. Entonces, de pronto, trabajando solo con el gerente nacional de ventas y sus 6 gerentes regionales, ya se resolvió el problema de las ventas. Eso es lo que se llama el triángulo, que es cuál es mi triángulo de trabajo. Cuando tú haces un proceso de team coaching, tú tienes un triángulo de trabajo, que es como tu equipo cliente. Eso no quita que en determinadas sesiones tú jales el triángulo para arriba, para los lados, para abajo. Por ejemplo, estoy trabajando con el gerente nacional de ventas y sus 5 gerentes regionales. De pronto en una sesión invito vendedores de diferentes zonas, jale el triángulo para abajo, a hacer una especie de focus group que vengan a comentarle a la gerencia qué está pasando en las zonas ya en campo. Pero mi triángulo de trabajo sigue siendo el gerente de ventas y sus gerentes regionales. De pronto en alguna sesión puedo estirar el triángulo hacia los lados e invito, qué sé yo, clientes, etc. O sea, lo que quiero llegar es que un proceso de team coaching es dinámico y puedes hacer ajustes de tal manera que en diferentes reuniones pueda haber más o menos personas. Sin embargo, tu triángulo de trabajo siempre es el mismo. Tu cliente, equipo, ese sí siempre es el mismo. Esa es mi primera aclaración. La segunda, muchas veces es necesario que en un equipo tú te das cuenta de ciertos patrones de comportamiento individual que no los puedes trabajar en equipo porque sería evidenciar a la persona, sería en cierto sentido hasta agresivo, y lo único que provocaría es que la persona se ponga a la defensiva, y que tienen que ser trabajados en privado. Puede ser que eso lleve a procesos de coaching individual antes, en paralelo o después del proceso de coaching de equipo. Esto es bastante común, ¿sí? El reto es, o la dificultad está es cuando el mismo coach hace los 2 procesos. Y la razón es muy sencilla. Una,
adquieres demasiado poder sobre el equipo y ese poder te va quitando objetividad. Segundo, te terminas parcializando, porque si tú le haces coaching individual, ponle que el equipo son 8 personas y le hiciste coaching individual a 3 y a 5 no. De esos 3 tú vas a tener un conocimiento de esas personas mucho más a fondo. Eso te parcializa para bien o para mal. Ya perdiste de vista, digamos, perdiste un poquito la visión sistémica si a la par coacheas en lo individual a miembros del equipo. Mi recomendación general, pero como todo en la vida, que aquí no es un mundo blanco y negro, es que los procesos de coaching individual sean hechos por un coach diferente. Ahora, obviamente, más allá de si ese otro coach es de tu equipo de trabajo, es tu socio o es de otra empresa, sí es muy importante y muy conveniente hacer una especie como de comité médico, o sea, que los dos coaches intercambien opiniones, porque al fin y al cabo el cliente es el mismo. Pero en general, yo lo que he visto es que cuando haces coaching individual a algunos miembros del equipo y coaching de equipos al mismo equipo, terminas perdiendo objetividad. Y cuando, y lo digo porque una vez me sucedió, yo le hice coaching a un equipo de 6 personas y a su vez coaching individual a cada una de las 6 personas. Llegó un momento en que ya el tema no era si perdía objetividad o no, sino que yo me convertí en el policía de tráfico de todos los chismes, alianzas, desalianzas, agendas ocultas, y llegó un momento en que yo tenía demasiada información. Y eso también me hizo perder la objetividad. O sea, nunca lo vuelvo a hacer. Nunca lo vuelvo a hacer porque obviamente cuando las personas en las sesiones de coaching individual inclusive querían influir en mí para que yo influyera en otros. Me usaban hasta de mensajero. Entonces terminé perdiendo totalmente el objetivo de mi rol, que era de coach de equipos. Entonces, sin que esto quiera decir blanco y negro, recomendación, y sobre todo si no tienen gran experiencia haciendo este tipo de procesos, es no mezclen procesos. Es recomendación. Ok, perfecto, Ricardo, clarísimo todo. Muchísimas gracias por ese compartir y esa ilustración. No, al contrario, encantado. Bueno, una pregunta más y entramos a hablar un poquito de roles informales de los equipos, que ese es otro punto de observación bien interesante. Ok, Josti, vamos a darle el micrófono. Buenas noches, Josti. Guedes. Buenas noches, Olvin, buenas noches a todos. Ricardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estos tips que nos estás dando, son excelentes. Mi pregunta, ¿sí me escuchan? Sí, claro, perfecto. Ok, mi pregunta está orientada a lo último que mencionabas en la lámina que está en pantalla. Cuando hablabas de las personas que proponen, pero no se incluyen proactivamente en la propuesta. Y decías que se podía intervenir diciendo, por ejemplo, ajá, ¿y tú qué vas a hacer al respecto? Sin embargo, que había que tener cuidado porque podía ser agresiva. Ajá. Como coach, o como team coach, ¿cómo defines cuál es esa, al parecer, delgada línea entre hacer la pregunta oportuna sin caer en la agresividad? Ok, excelente pregunta. Mira, aquí usaría una expresión que dice suave con la persona y duro con el problema. Yo puedo ser muy agresivo con los, llamémoslo así, paradigmas limitantes de un equipo. Puedo ser muy asertivo en mostrarles patrones que no les están ayudando, pero tengo que ser muy suave con las personas, entre otras cosas para no generar resistencia, ¿sí? Porque además yo necesito que las personas en el proceso de coaching estén abiertas, estén receptivas, sean sinceras, etcétera, etcétera. Entonces, si me ven como amenaza, no lo van a hacer. De la primera persona que necesito que me vea como aliado y no como amenaza es el líder del equipo. Lo que quiere decir que ciertas retroalimentaciones que yo tengo sobre el líder del equipo, se las tengo que hacer en privado. Y esto es muy común en procesos de team coaching. En el proceso de team coaching luego te llevas al líder un día a almorzar o tienes una reunión aparte con él y ahí lo retroalimentas en privado. No se trata de complicidad ni simplemente tienes que proteger al líder porque es tu aliado en el proceso, ¿sí? No es ser cómplice
pero si le vas a hacer una retroalimentación muy asertiva a un líder, no se la hagas en público. Esa es una. Entonces es un poquito como cuidar ciertas sutilezas del sistema y que no te vean parcializado, porque también lo que pasa es que si tú retroalimentas muy fuerte a una persona, esa persona puede parecer como que te parcializaste y estás tomando un rol de líder. Entonces, tal vez lo que yo recomendaría aquí es más bien al revés, que tus retroalimentaciones sean grupales, sean sobre procesos grupales que estás observando. Si quieres generar retroalimentaciones de comportamientos individuales, entonces no hagas tú esa retro, sino provoca que ellos se den cuenta, ¿sí? Hay ejercicios muy bonitos en donde generas conversaciones de oferta a pedido entre los miembros del equipo. Hace poco, con un equipo, generamos una conversación, todos en semicírculo, alguien pasaba y se sentaba como una especie de banquillo, no sé en otros países cómo se dice, se sentaba en la mitad y como una especie de silla caliente, algo así, y todos le decían, pero tenían que seguir un protocolo que era, lo que más admiro de ti es tal cosa, lo que me preocupa de ti es tal cosa, por ende lo que te pido es tal cosa. Tenían que seguir ese protocolo, o sea, no podían entrar a decirle directo lo que les preocupaba o lo que le pedían. Y fíjense que ese protocolo tiene que ver primero con enfoque apreciativo. O sea, si querían reclamarle algo a la persona, primero tenían que decirle algo positivo. Y positivo y además sincero. Segundo, lo que me preocupa de ti, ahí podían expresar desde las emociones sin ningún problema. Y luego venía el pedido, por ende lo que te pido es tal cosa. Y entonces los que querían, y entonces la persona salía con una serie de pedidos muy concretos. Entonces mi recomendación, cuando tú observes comportamientos de miembros del equipo que necesiten una retroalimentación, no la hagas tú, más bien provoca un ejercicio de manera constructiva y asertiva, donde ellos se retroalimenten entre ellos. Y porque al hacerlo tú, estás adquiriendo un rol de poder que no es conveniente, y el equipo luego te la cobra, o la misma persona te la cobra. Mejor provoca que se den cuenta, y a propósito es mucho más pedagógico. Y mucho más no violento, si lo quieres ver así. Excelente. Muchísimas gracias, me quedó muy claro. No, al Gracias. contrario, encantado. Bueno, otro elemento que nos puede dar un poco de información, ¿sí? Es lo que se llaman los roles de Baldwin, ¿sí? Baldwin es un Meredith Baldwin, ¿sí? Él habla de 3 tipos de roles. Aclaro que son roles informales. Cuando digo informales, no es el rol formal de que tal persona es el jefe, tal persona es el más antiguo, no, aquí son roles informales. Entonces él lo divide en roles mentales, roles sociales y roles de acción. Son roles predominantes, no quiere decir que es el único rol que tienes, y son inconscientes, la gente no lo hace a propósito, y no son ni buenos ni malos. Entonces, por ejemplo, lo que llaman el cerebro es una persona que genera ideas. Es creativo, imaginativo, poco ortodoxo, resuelve problemas difíciles. Tiene algo que se llama debilidad permitida. ¿Qué quiere decir debilidad permitida? El equipo entiende que un personaje así, que contribuye al equipo en ciertas facetas, por ende en otras puede ser no tan contributivo. Pero lo aceptan, es como que viene en paquete, eso es lo que se llama debilidad permitida. Entonces, por ejemplo, ignora incidentes, ignora detalles, demasiado absorto en sus pensamientos, no es efectivo para comunicarse, puede darle muchas vueltas a las cosas, puede como hablar mucho desde los conceptos y le queda difícil ser concreto, pero genera muchas ideas para el equipo, lo llaman el cerebro. Otro rol mental es el especialista. El especialista es una persona que aporta conocimientos específicos sobre el tema en conversación, entonces adquiere un liderazgo muy interesante porque es el que sabe sobre el tema. Su contribución aporta cualidades, conocimientos específicos, aporta un nivel de profundización de conocimientos, pero normalmente tienden a ser como monotemáticos porque esa es su especialidad. Entonces, solo contribuyen cuando se trata de un tema que conocen bien y puede ser que se explayen tanto en tecnicismos que llega un momento en que nadie les entiende. Pero cuando se está hablando de algo que implica un nivel de conocimiento que un miembro del equipo lo tiene, por obviedad ese miembro del equipo adquiere un liderazgo. El monitor evaluador. El monitor evaluador es una persona que analiza y evalúa las ideas que tan viables son. O sea, lo que se llama pasar las ideas por el filtro de la realidad. De pronto no es tan bueno teniendo ideas, pero es excelente analizándolas.
y además las complementa, ¿sí? Ahora, puede ser que carezca de iniciativa, pero es que su rol es concretar las ideas y analizarlas, no necesariamente tenerlas. Por ende, se lleva muy bien con el cerebro. Ya en roles más sociales está el cohesionador. Es la persona cuyo objetivo y en lo que se siente más cómodo, y eso es un tremendo aporte al equipo, es fomentar las relaciones de unidad en el equipo. Es cooperador, es apacible, es diplomático, obviamente evade el conflicto, puede terminar siendo un poco juez como juez de ring de boxeo para evitar peleas, pero su debilidad permitida es que es indeciso. Es indeciso porque al evadir el conflicto puede ser que pierda asertividad al hablar. ¿Sí? Pero es un rol que aporta mucho al equipo. El investigador de recursos es una persona especialista en salir del equipo a buscar información. Inclusive a buscar recursos. Es una persona excelente para buscar recursos que el equipo no tiene. Muy buen relacionador, desarrolla contactos, busca oportunidades, es muy entusiasta, pero hasta cierto punto, normalmente es bastante emocional, tiene una curva de entusiasmo que no le dura mucho, y puede ser demasiado optimista. O sea, es el que nunca se da por vencido y siempre está buscando como otras fuerzas. No desde la creatividad, sino desde la búsqueda de recursos. Berlin también nos habla del coordinador. Esta es una persona que es como el que organiza, motiva, muy enfocado hacia la meta. Es una especie de líder informal, ¿sí? Es delegador y es un muy buen aliado del líder, pero también puede ser su gran enemigo. Y fíjense qué interesante la debilidad permitida, es un poco manipulador, pone a trabajar a todo el mundo, pero no necesariamente él es de los que más trabaja. Sin embargo, es un excelente coordinador. También está en los otros roles el impulsor. Es una persona muy de acción, es una persona entusiasta, es una persona como que jala al equipo hacia adelante, dinámico, trabaja muy bien bajo presión, iniciativa, coraje, pero puede ser demasiado provocador, inclusive puede ser hiriente. O sea, ese siempre ir hacia adelante lo puede hacer que tenga conflictos con otros miembros del equipo. El implementador es muy bueno ya no para analizar ideas, sino para llevarlas a la realidad, para llevarlas a la acción. Disciplinado, de detalles, puede llegar a ser un poquito inflexible y puede llegar a ser lento a los cambios, porque es muy bueno para llevar las cosas a la práctica cuando están claras. Y el finalizador es un ejecutor, esmerado, concienzudo, es el tipo de personas que te puedes ir a dormir tranquilo, le encargas algo y te vas a dormir tranquilo, pero como buen soldado puede ser como demasiado énfasis en la acción, puede estresar al resto del equipo y normalmente trabaja solo. Normalmente no es muy de delegar, no es muy de compartir. Ninguno de estos roles es positivo en sí mismo ni negativo en sí mismo, pero esas interacciones de estos roles informales nos dan muchísima información de lo que pasa en un equipo. Y aquí, bueno, pues les invito a profundizar en los trabajos de Belvin. Otros trabajos que pueden complementar, y aquí los invito a profundizar, y si quieren ver una versión sintética, como bien decía Olvin, les recomiendo mucho el libro que acabamos de publicar con Paul Advanter, que se llama Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño. Habla mucho de esto que estamos comentando. El libro lo consiguen en Amazon. Al final vamos a comentar algo al respecto. Otras cosas que les pueden ayudar es ver al equipo desde las etapas y el tipo de preguntas que se hace el equipo. Un equipo en formación no se hace el mismo tipo de preguntas. Aclaro que estas no son preguntas explícitas, son implícitas. En cierto sentido, tú tienes que provocar que las preguntas salgan y se trabajen y se hablen. Que un equipo en conflicto. Por ejemplo, un equipo que no tiene un mecanismo de toma de decisiones claro. El día que tiene un conflicto no sabe cómo actuar. No es lo mismo que un equipo que ya está en un nivel de confianza y estructura en donde el tipo de problemáticas que va a tener es diferente. Entonces, ver el equipo desde las diferentes etapas y te puede llegar un equipo ya maduro en donde
pero aún un equipo maduro, por ejemplo, llega un integrante nuevo. Entonces, como vuelve y juega, y pasan otras cosas diferentes. John Gottman habla de los 4 jinetes del apocalipsis, que son los 4, digamos, los 4 elementos que vuelven tóxico el sistema de un equipo. Él habla de la culpa, la defensa, el muro y el desdén. Muy rápidamente, porque cada uno de estos autores pues daría para una charla completa. La culpa es la persona del equipo que no solo que nunca es culpable de nada, sino que los culpables son los otros. Entonces, lo que tendría que hacer un buen coach es ayudar a esa persona a que exprese pedidos directos. Porque recuerden que detrás de toda culpa, detrás de toda queja, hay un pedido. La defensa. La defensa es la persona que no necesariamente acepta que está equivocado, y a veces se defiende atacando, entonces también puede entrar en elementos de culpa. Con una persona muy a la defensiva, lo que tienes que lograr, y ahí está un poco el rol del coach, es que empiece a aceptar que los otros tienen parte de razón. Es como una puertita que la vas abriendo poco a poco. El muro es una posición en la cual la persona cierra la comunicación. Puede estar en la reunión, pero inclusive su lenguaje corporal denota que ya no está en la reunión, ya no está aportando. Es como que sigo aquí, pero ya no juego. ¿Sí? O sea, mi cuerpo sigue aquí, pero yo ya me fui. Con personas en posición de muro, algo que ayuda mucho es preguntarles qué es lo que no quieres que suceda. Es una manera indirecta de que hablen de aquello por lo cual construyeron un muro. Con ese tipo de personas a veces es necesario tener pequeñas charlas informales, por ejemplo, en un descanso de una sesión. Acercarse con la persona, hablar y ofrecerte como aliado para generar una conversación con el equipo en el cual la persona pueda expresar lo que realmente piensa y siente sobre temas importantes. Y el desdén ya habla de una persona que ya no le interesa. Porque por lo menos la persona que construyó un muro está molesto, y si está molesto quiere decir que le interesa. El desdén ya es una persona que como que ya le da lo mismo todo, y lo notas en su lenguaje corporal, lo notas cuando levanta la mano, cuando dicen sí, dice sí, etcétera. Ya ves como que no está aportando de sí. Con este tipo de personas habría que ver un poquito qué es lo que defienden, cuál es ese beneficio que ya no ven, etcétera. Y muy seguramente habría que hacer un proceso más de coaching individual. Entonces, estos trabajos de los jinetes del apocalipsis pueden ser bien interesantes. Y ya para empezar a cerrar, los invitaría también a los trabajos de Peter Hawkins. Él tiene un libro excelente que se llama Liderazgo y Coaching de Equipo, que habla de los estilos de aprendizaje de los equipos y esos estilos que tanto ayudan o no, y lo que él llama aprendizaje restrictivo. Por ejemplo, habla de 5 tipos o 5 trampas en la manera como los equipos aprenden. Y acuérdense que aquí aprender se refiere a aprender de la experiencia, no a aprender sentados en un aula. El estilo compulsivo pragmático, aprendizaje en prueba y error. ¿Sí? O sea, son equipos que son muy como de hacer, ¿sí? Planear, hacer. Ese es como su patrón de pensamiento, muchas veces influido por el líder. Entonces es un estilo muy correctivo. Por ende son equipos costosos, porque están aprendiendo desde la corrección de los errores. El equipo postmortem es un equipo que primero hace y luego reflexiona. O sea, es como que primero dispara y luego ve a quién mató. Y sí hacen correctivos, pero normalmente solo ven, y si hablamos de lo que llamamos en Team Coaching, lecciones del pasado, solo ven pasado inmediato. O sea, tienen poca memoria. Entonces vuelven a cometer los mismos errores. Los equipos, lo que él llama mirarse al ombligo, reflexionan, teorizan, analizan, pero no hacen. ¿Sí? O sea, son equipos muy buenos para analizar. Son equipos como que son asesores de sí mismos, pero no hay ejecutores. Entonces todo, y entran muy fácil en parálisis por análisis. Y este es el siguiente. Ya el que específicamente es parálisis por análisis. O sea, es como, es el equipo que cree, con ese tipo de equipo sería muy bueno tener un letrero que dijera, lo perfecto es enemigo de lo bueno. O sea, siempre necesitan un dato más para empezar a hacer algo.
siempre necesitan algo más, como que están esperando la situación perfecta o la información perfecta para avanzar. Y entonces terminan siendo equipos muy, muy lentos en su accionar. Y el equipo totalitario es el quinto. Son equipos que son muy de actuar, son muy, llamémoslo así, militares. Normalmente son víctimas de sus propios éxitos, pero son equipos que no tienen en cuenta el resto del sistema. Son equipos como que se autoelogian, son equipos, por ejemplo, esto se da mucho a veces en equipos comerciales, y terminan siendo equipos que ven solo su propio objetivo, su propio beneficio, y pierden de vista al resto de la organización. Y pierden de vista como el impacto sistémico. Esto es lo que Peter Hawkins llama los 5 tipos de aprendizaje restrictivo. Y bueno, aquí, como les decía, los remitiría a los trabajos de Peter Hawkins, que son muy, muy interesantes y muy, muy, muy prácticos. Pues con esto ya empezamos como a cerrar la sesión. Me gustaría 1 o 2 preguntas más. Ok. Vamos a darle, las personas que tengan pregunta pueden levantarle mano. El señor Armando López. Buenas noches, señor Armando. ¿Aló? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, de aquí de Venezuela. Bienvenido. Buenas noches, Bien, Armando. ¿cómo están? Una pregunta, desde el punto de vista del coach, en la parte de los jinetes del apocalipsis, el primero me llamó mucho la atención sobre cómo trabajar los pedidos directos. Específicamente, ¿a qué se refería con los pedidos directos? Y desde el punto de vista del coach, ¿cómo entrar en esa parte del pedido directo? O sea, eso no me quedó muy claro, entonces... Sí, gracias por la pregunta. Sí, tiene que ver un poquito con lo que había comentado antes de que detrás de toda queja hay un pedido. Normalmente quien se queja, y acuérdate que existe el quejoso activo y el quejoso pasivo, o sea, el quejoso activo verbalmente se queja, el quejoso pasivo muchas veces desde la inactividad, desde el silencio, pero su lenguaje corporal también muestra una queja. Y la queja en realidad tiene que ver como con una insatisfacción sobre algo que está pasando. Pero el problema es que la queja no es propositiva, la queja no es proactiva. La queja verbal o no verbalmente muestra la insatisfacción, pero no queda claro el porqué de la insatisfacción, porque no siempre la persona lo expresa verbalmente, ni queda claro qué es lo que esa persona quiere o necesita que suceda ante esa situación. Entonces, lo importante como coach es que lo detectes y desde ahí que le ayudes a la persona de alguna manera o le ayudes al equipo para que le ayude a la persona a que objetivice su queja. Dicho de otra manera, que diga no solo qué le molesta, sino qué es lo que quiere o necesita que suceda, qué es lo que le pide al resto del equipo. Y a eso es a lo que tienes que llegar. No es un proceso fácil. Y a veces toca, como lo que yo llamo, ablandar un poquito a la persona, extra cancha, en algún descanso, alguna cosa, y ofrecerte tú como aliado de la persona para ayudar a generar un escenario donde la persona sí pueda expresarse asertivamente. La queja tiene un elemento muy positivo, y es que la persona está mostrando, curiosamente, aunque no lo pareciera, la persona está mostrando que le está dando importancia a las cosas, porque si no, no le molestaría, si no entraría en desdén. Entonces la queja, en la queja hay energía, en el desdén ya no hay energía. Entonces la queja se puede redireccionar si lo sabemos hacer. Lo que tienes que lograr es que el equipo quiera escuchar al quejoso, lo cual tampoco es fácil, porque el quejoso genera resistencia. Por ahí iría mi comentario. Ok, vamos a leer una pregunta de Jihan. Geobo, ¿es recomendable una vez que termine el proceso de team coaching aceptar ser contratado como coach ejecutivo para algún miembro de ese equipo? Excelente pregunta, mi estimada Jihan. Sí es posible, claro, y además si ya les generaste la confianza, puede ser que te lo pidan. Tal vez yo ahí lo que diría es tener cuidado de que eso no sesgue el proceso de equipo si el proceso de equipo en algún momento continúa,
Pero bueno, si ya es un proceso que terminó y un miembro del equipo necesita coaching individual y tú tienes la capacidad y yo no vería ningún problema en que se hiciera, siempre y cuando no sesgue una posible segunda o tercera etapa de ese mismo proceso de equipo. Lo importante es no hacerlo en paralelo y al mismo tiempo, eso es lo que más sesga. Eh, a mí me ha llegado a suceder, y tampoco digo que sea lo ideal, que le he hecho coaching al líder del equipo y luego el líder me pide coaching para su equipo en el que él está incluido. Lo he llegado a hacer, pues por definición tienes al líder de aliado, pero también a veces el mismo líder se te resiente cuando ve que ya no eres, ¿cómo te diría? Ya no eres su coach, sino eres el coach del equipo, lo cual también hace que generes otro tipo de dinámica. Entonces también el líder se resiente. Pero sí, claro que se puede. Lo importante es no, mi recomendación es no hacerlo en paralelo. Antes o después es más fácil y más conveniente para el sistema. Ok, leemos una pregunta más, Ricardo, de Rafael Duarte. Claro que sí. ¿Cuál sería la mejor definición para equipos? Ok, excelente, Rafael. Bueno, hay muchas. Hay una de John Kassenbach que dice algo así como un equipo es un grupo de personas que tienen un objetivo común y su interacción afecta el objetivo. O sea, necesitan generar una estrategia común para llegar a ese objetivo. Y aquí pongo un pequeño ejemplo. Imagínense que están dando en cine, qué sé yo, los Juegos del Hambre 4, que lo acabo de ver este fin de semana con mis hijas. Si todos los que estamos en esta charla vamos a ver los Juegos del Hambre número 4, no somos un equipo, somos un grupo de personas viendo la misma película, porque hay una interacción mínima entre nosotros y la interacción entre nosotros no afecta para nada a la película. Pero si somos el equipo de Hollywood que hizo la película y uno es el actor y el otro es el libretista y el otro es el que carga las cámaras y el otro es el camarógrafo, eso sí nos hace un equipo, porque la interacción entre nosotros afecta, impacta el objetivo. Entonces creo que lo que define a un equipo, hay gente que dice un grupo es un mal equipo y un equipo es un buen grupo, pero la definición de equipo no va por el lado de si es bueno o mal equipo. Creo que aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Equipo es un grupo de personas con un objetivo en común y que la interacción entre ellos impacta en el logro o no de ese objetivo. Y el ideal sería pues que tengan capacidades diferentes, que tengan una comunicación efectiva, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí ya entramos como a otra conversación, ¿no? Perfecto. ¿Continuamos o podemos seguir leyendo una pregunta adicional, Ricardo? Adelante, por favor. Más. Ok, Denela Bonato nos dice, buenas noches, ¿el shadow coaching para el ejecutivo se hace con o sin el conocimiento de la persona? Excelente pregunta. Mira, yo diría que en coaching todo debe ser con conocimiento de la persona. Desde cosas tan particulares, por ejemplo, que tú no puedes grabar una sesión sin que la persona sepa. Observar una reunión en shadow coaching no es una cámara de Gesell donde yo estoy detrás de un supuesto espejo. No, es una observación real. O sea, imagínate que a mi ejecutivo, a mi coachee, un ejecutivo, le estoy ayudando a que sea más efectivo en sus reuniones. Entonces, ok, trabajo con él, etcétera, etcétera. Y de pronto decido ir a una reunión de él con su equipo para observarlo en campo. Llego a la reunión, él me presenta como su coach y me siento en un rincón y escucho la reunión. No tengo ninguna interacción con el equipo más allá de saludarlos y despedirme. Pero todo el mundo sabe a qué fui. O sea, se sabe que soy el coach del líder y se sabe que voy a observar la reunión. Dicen que el observador del sistema afecta al sistema, pero también sucede algo muy curioso. Y es que a los 5 minutos es como una cámara. Al principio todo el mundo sabe que hay una cámara y después se les olvida. Pero definitivamente es un proceso abierto, es un proceso transparente. No es un proceso... Porque si tú estás haciendo una observación sin que la persona sepa y la persona se entera, lo que genera es resistencia y desconfianza. Entonces yo diría, no, es un proceso totalmente abierto, tanto para el líder como para el equipo. Inclusive puedes hasta generar un ejercicio de retroalimentación de los miembros del equipo al líder, facilitado por ti. Pero eso no quiere decir que estés interviniendo en el equipo.
quiere decir que estás moderando un ejercicio de retroalimentación para tu coachee. Y cómo vas a usar esa información, eso se verá en la siguiente sesión individual. Pero el shadow coaching es un proceso abierto, en general es abierto, no es no es una observación oculta, no creo que fuera nada recomendable desde ningún punto de vista. Perfecto, gracias Ricardo. Entonces, ¿podemos continuar? Adelante, si quieres otra pregunta, ya como por ir terminando. Vamos a leer otra pregunta. La pregunta la formula Ricardo Aurelio. Si en un equipo existe un llamado club de amigos, ¿es posible que frente a conflicto estos se agrupen para hacer fuerza frente al líder? Una segunda pregunta del mismo Ricardo. ¿Cómo se resuelve una situación de este tipo desde el team coaching? Ok, muy interesante tu pregunta. Yo haría el siguiente abordaje. Una, es un suicidio pararse frente a un equipo sin haber hecho un buen diagnóstico. Y el diagnóstico implica desde haber tenido conversaciones previas con el líder del equipo, con alguien que te dé una tercera mirada, alguien de recursos humanos, de pronto una encuesta previa al equipo, y todo ese tipo de información va a hacer que tengas mucho más elementos sobre la dinámica del equipo y sobre los posibles, lo que llamas clubes de amigos. También hay que entender que en coaching de equipos cada sesión es un diagnóstico en sí mismo y cada sesión enriquece el diagnóstico. Entonces habrá cosas que vas detectando sobre la marcha. Yo algo que he visto en los equipos es que tienes que llevarlos al terreno de comportamientos efectivos y conversaciones efectivas. ¿Efectivas frente a qué? Frente a la consecución de metas. O sea, la meta es el juez. El nivel de relaciones personales es un nivel interesante en otro sentido, pero tú puedes manejar las cosas de tal manera que no influya. Y si influye, bueno, habría que hacer, y aquí entraríamos en herramientas mucho más en detalles, hacer algún tipo de intervención para que el equipo sea consciente de que eso está sucediendo. Pero creo que si tus aportes se mantienen al nivel de que el equipo genere digamos, conciencia sobre los comportamientos o las conversaciones que no les están siendo efectivos, puede llegar un momento en que eso se dé, esa efectividad se dé, y aún así los clubes de amigos continúan y los clubes de no amigos también continúan. Y esto me lleva a otra reflexión y es que el objetivo de un proceso de equipo no es hacer el gran club de los buenos amigos. Lo que buscamos en un equipo es que sean efectivos, más allá del nivel de amistad entre sus miembros. El problema sería cuando ese nivel de amistad se convierte en un obstáculo para la efectividad. Y ahí sí algo habría que hacer. Yo lo que te recomendaría, bueno, para no entrar en detalles de un ejemplo teórico, es lo que nosotros llamamos el equipo de codiseño. O sea, tú tienes que tener validadores del proceso. En un proceso de coaching de equipos, que son varias sesiones, en determinado momento una conversación off the record con el líder del equipo, con alguien de recursos humanos. Es bastante común en procesos de team coaching que la persona de recursos humanos también esté en la sesión. Y entonces ahí vas a tener diferentes miradas que te van a permitir también entender esas dinámicas que se pueden estar dando, tanto como la que dices tú del Club de los Buenos Amigos, como otras posibles dinámicas. Y también te van a permitir tener como una mirada, una tercera, una cuarta mirada, también para saber un poquito cómo hacer ese tipo de intervenciones. A lo que quiero llegar es muy riesgoso que solo desde tu mirada decidas qué hacer y qué no hacer. Y aquí viene otra recomendación. Para quienes están empezando en el mundo del team coaching, siempre vayan acompañados a las sesiones de team coaching, vayan con un colega que también sea team coach. 4 ojos ven más que 2. Entonces, y esto les pueden tener también como un retroalimentador a mano, lo que en un curso sería un cofacilitador. Y esto también ayuda mucho porque uno detecta lo que el otro no detecta. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de cosas ayudan para tener una visión, aunque no me encanta la palabra, un poco más objetiva de lo que puede estar sucediendo en los equipos. Y la otra es generar ejercicios donde eso se evidencie. O sea, uno de los roles del team coach es que lo que está pasando por debajo del agua salga, se confronte y se trabaje de manera asertiva y constructiva.
Entonces, algo habría que hacer con eso y que el equipo concientice eso que está sucediendo. Perfecto. Gracias, Ricardo. Oye, hay muchísimas preguntas, Ricardo. No sé si podemos continuar o leo Pues, una última. sí, pues si les parece, sí, 5 minutos más, encantado Una un poquito última. también pues por respeto al tiempo del grupo, pero bueno, 5 minutos más, encantado. Sí, es un tema súper interesante, pero vamos a leer una última y que me parece también interesante a mí porque nos pregunta Rafael Duarte, Team Coach, ¿en qué se diferencia fundamentalmente del mentoring? Dado que el mentoring actualmente, bueno, Ok, está... ok, sí, sí, con todo gusto. Y Rafael, si me permites, ampliaría tu palabra, tu pregunta a las diferencias entre, no entre team coaching y mentoring, sino entre coaching y mentoring. ¿Sí? A ver, la diferencia en realidad es más sencilla de lo que parece. El mentor, por definición, es una persona que transmite su experiencia al mentí. Puede ser una experiencia genérica o puede ser una experiencia específica, inclusive experiencia técnica. Normalmente cuando alguien busca un mentor, lo que está buscando es como una especie de guía, como alguien que desde su experiencia le ayude a desarrollarse. Eh, el coach cumple un rol muy diferente. El coach, gracias a sus preguntas, ayuda a que la persona se dé cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, un coach no usa consejos. Inclusive en los entrenamientos de coaching, una de las primeras cosas que se le dice a un coach es no aconsejes, o sea, no metas tu mapa. Un mentor, por definición, claro que da consejos. ¿Por qué? Porque el mentor es un transmisor de experiencia. Recordemos de dónde viene la palabra mentoría. Cuando Aquiles va a la guerra, él tenía un hijo que se llamaba Telémaco y la guerra iba a ser muy larga y muy extensa y él no sabía si iba a regresar. Entonces busca un anciano que se llama mentor y le dice, te encargo a mi hijo, yo no sé si regreso de la guerra. Enséñale todo lo que sabes porque muy seguramente él va a ser el nuevo rey. Y de ahí viene el verbo mentorizar. Entonces, la diferencia entre mentoring y coaching es muy clara. Ahora, hay algo bien interesante. El mentor, en su rol de mentor, usa técnicas de coaching. O sea, usa técnicas de pregunta para que el mentí no solo aprenda pasivamente desde los consejos o el role model del mentor, sino que el mentor también reta al mentí y parte del retarlo es usar técnicas de coaching. Pero un coach no usa técnicas de mentoría, porque el coach por definición es alguien de fuera del sistema. El mentor, por su expertise genérico o específico, hace parte del sistema del mentí. Espero que mi explicación no te haya confundido más. Ok, excelente. Oye, muchísimas gracias, Ricardo. Aprovechando también que hablas de mentoring, les recuerdo que el próximo año, a través de nuestros aliados internacionales Business Partner, pueden buscar las certificaciones en coaching y los niveles 2 y también las certificaciones en mentoring como nivel 2 para continuar este proceso de aprendizaje que creo que es infinito, ¿no? Ricardo tiene en su pantalla el link para adquirir su más reciente libro. Yo se los acabo de enviar también a través del chat para que puedan consultar también el libro. Oye, Ricardo, quiero agradecerte realmente estas casi 2 horas de aprendizaje. De verdad que fue muy nutritivo. Dejamos preguntas al aire, sin embargo, está nuestro correo, el cual es info@hcnworld.com. Le pueden escribir sus preguntas y se las haremos llegar a través de Ricardo. Ricardo, No, Norby, pues muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por su tiempo. Como siempre comento en este tipo de charlas, mi idea no era que se llevaran grandes respuestas, sino que las preguntas que se lleven sobre el tema les ayuden más que las que trajeron. El team coaching es una especialidad del coaching, hay que estudiarla, implica otro tipo de herramientas, implica otro tipo de competencias, otro tipo de interacciones con el coaching. Y bueno, pues invito a todos mis colegas a que lean el libro y a que si es de su interés dedicarse al mundo de los equipos, se formen y se formen específicamente porque es una especialidad del coaching. Pues muchísimas gracias a todos. Olvin, para ti pues como siempre, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. claro que sí, nos vemos el próximo mes con otro interesante tema a través de los webinars gratuitos de HCN.
Muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Muchas gracias, buenas noches.